La paz del Señor sea con cada uno de ustedes, hermanos. Por favor, abrimos la bendita, muy preciosa palabra en el Salmo 119, verso 65. Hoy comenzamos con la novena estrofa de este precioso Salmo, 176 versos, honrando la bendita y muy preciosa palabra de nuestro Señor. Y leemos en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. Enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Se engrosó el corazón de ellos como el sebo, mas yo en tu ley me he regocijado. Bueno me es haber sido humillado, para que aprenda tus estatutos. Mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y de plata. Padre, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, mi Señor. Santificado sea tu nombre. Que tu reino sea establecido en nuestra vida, mi Señor. Capacítanos para vivir en tu voluntad, mi Señor. Capacítanos, Dios mío, para amarte, para honrarte, para obedecerte, para bendecirte, para agradarte, para hacer tu voluntad. Capacítanos, Señor, para amar tu bendita y preciosa palabra. Te damos gracias, Padre, te bendecimos. Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, precioso Espíritu de Dios, en el nombre de nuestro Mashiach, Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai. Amén, Señor. Amén. Bendito tu nombre, por siempre y para siempre. Comenzamos esta preciosa novena estrofa, la letra Tet del alfabeto, precioso alfabeto hebreo. Hoy bajo el título, antes que yo fuera humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu palabra. Es importante entender, hermanos, que la Biblia nos enseña los pensamientos de Dios. ¿Usted quiere conocer cómo Dios piensa? Abra la palabra. ¿Quiere saber espera que Dios le hable? Abra la palabra. Su palabra nos muestra la necesidad tan grande que tenemos nosotros de Dios. La necesidad para tener hogares felices, la necesidad para tener una vida que agrade a Dios, una vida que no ofenda al vecino, que no ofenda a la esposa, que no ofenda a los hijos, que no ofenda a nadie, una vida bajo la cual nos sometemos a la autoridad, una vida abundante, una vida de bendición. La encontramos en la palabra. La palabra nos enseña el camino de la salvación y la plenitud del creyente en Cristo. Sus doctrinas nos santifican. Y en entenderlas, usted y yo tenemos sabiduría. Leemos la palabra de Dios para ser sabios, la creemos para ser salvos y la practicamos para ser santos. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Cristo es revelado en nuestra vida, el Espíritu de Dios nos capacita para caminar en los pensamientos de Dios, en los caminos de Dios, en la voluntad de Dios, para agradar a Dios, para hacer perfume grato delante de Dios, no simplemente para cambiar de religión. Es importante que la palabra nos recuerde en cada momento, en todo tiempo. Cuando la Biblia habla en todo tiempo, se refiere en toda circunstancia, en medio de situaciones buenas, en medio de bendiciones, en medio de tribulaciones, en medio de la enfermedad, en medio del divorcio, en medio de todo lo que nos venga. Es importante entender y reconocer que Dios sigue siendo bueno
y que sus deseos son siempre bendecirnos y restaurarnos. Muy importante, hermano, porque la diferencia con la religión es que en la religión usted hace todo lo que le da la gana. Sigue haciendo todo lo que le da la gana, pero en el Señor Dios comienza a hacer una obra sobrenatural en usted sin usted darse cuenta. Ahí están los caminos secretos de Dios. Entonces, qué importante entender de que debemos estar recordando. Usted tiene un problema, usted inmediatamente, si el Espíritu Santo le trae en memoria la palabra, usted obre conforme a la palabra y va a ver la bendición de Dios en medio de las situaciones. ¿Por qué? Porque problemas y situaciones nunca van a faltar. Todo está bien y de un momento a otro usted no sabe por qué se le desarmó todo, de un momento a otro. Pero ahí está. Usted y yo no entendemos el por qué, ni sabemos de dónde se originó eso, ni cuándo comenzó a suceder, pero ahí están los pensamientos y las cosas secretas de Dios que comienzan a obrar y usted y yo no lo sabemos. Entonces, qué lindo poder nosotros darle lugar a la palabra en nuestras vidas y entender que a veces usted y yo tenemos problemas que solamente Dios tiene las respuestas, únicamente Dios. Pero no solamente las respuestas, sino el para qué Dios permitió tales situaciones. Porque Dios es un Dios de orden. Usted y yo salimos de la casa y a veces vamos para un lugar y no tenemos nada más que hacer. Dios es un Dios de orden y de propósitos. Y usted y yo nunca vamos a poder entender en ciertas circunstancias que vienen a su vida y a la mía, pero Dios está entre los pensamientos secretos de Dios. Entonces, ¿por qué? Porque a veces vienen circunstancias y usted y yo le decimos: Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué no a mi hermana que no se congrega? ¿Por qué no a aquel vecino que borrachos todos los días? ¿Por qué a mí que no me emborracho? ¿Por qué a mí que estoy esforzándome por agradarte? ¿Por qué a mí, Señor, me pasa esto con mis hijos? ¿Por qué a mí? Mira los del mundo, mira a sus hijos estudiando en la universidad, ¿y por qué a mí? Si te busco, si me esfuerzo por agradarte, ¿por qué a mí, Señor? Señor, yo me congrego, yo me esfuerzo, yo madrugo. Señor, yo diezmo, yo ofrendo, yo te cumplo, yo leo la palabra. Señor, yo te canto. Señor, ¿por qué a mí? A veces a usted y a mí nos toca meditar y esperar en lo que nos dice Deuteronomio. Leamos Deuteronomio 29:29 para que nos quede claro. A veces a usted y a mí nos toca meditar en esta palabra. ¿En qué? En las cosas secretas pertenecen a Dios. O sea, hay situaciones que le vienen a su vida y me vienen a mi vida. Hermano, a todos nos vienen, que uno no sabe el por qué. Usted dice, uno como un siervo del Señor, usted espera morir. No tirado en una cama, muriéndose de un cáncer largo o cosas terribles. Usted espera y yo esperamos que Dios nos lleve, cuando menos lo pensamos, nos quedemos dormidos y ya. Pero mire, siervo de Dios, el pastor David Wilkerson iba a compartir ya un anciano, uno de los hombres más fieles a Dios que ha dado Estados Unidos. Iba a predicar por allá en Houston, iba en su carro con su esposa y se chocó de frente con una tractomula. Entonces, hermanos, las cosas secretas pertenecen a Dios. Dios sabe por qué. Hay cosas que solamente nos toca a usted y a mí meditar. Hay problemas que nos vienen que solo nos toca esperar en el Señor, nada más. Ahora, ¿qué sí debemos hacer usted y yo constantemente en medio de cualquier circunstancia? Apropiarnos de las constantes promesas y de la bondad y misericordia de Dios para nuestra vida. Siempre tenemos que tenerlas presentes. Entonces, hoy vamos a ver por qué la palabra de Dios es maravillosa. Primero, porque nos recuerda constantemente las bondades de Dios. Vamos a ver unos punticos sobre esto.
La palabra de Dios es maravillosa porque nos recuerda constantemente, o sea, en medio de cualquier situación, las bondades de Dios. Verso 65 del Salmo 119 dice: bien has hecho con tu siervo, oh Señor, conforme a tu palabra. O sea, el salmista está agradeciendo al Señor por cosas que el salmista da testimonio más adelante. El salmista le está dando gracias al Señor por adelantado en cosas que él más adelante dice en el verso 67 y en el verso 71, en donde el salmista estaba embolatado, y entonces le dice aquí: bien has hecho con tu siervo, Señor. Hermano, ¿cuántas veces la mano de Dios, la disciplina de Dios es buena para nosotros? Todo el tiempo. Entonces, bien has hecho con tu siervo, oh Señor. No solamente las bendiciones, sino también los tratos que el Señor tiene que dar a nuestra vida para que nos mantengamos en su voluntad. Muchas veces, hermanos, la bondad de Dios incluye disciplina. Tiene que incluir disciplina. Mire, si el gobierno aquí en la ciudad no pone disciplina en cuanto a las calles, en cuanto a los semáforos, en cuanto a cómo la gente conduce, en cuanto a los que conducen borrachos, es necesaria una disciplina, porque a lo mejor a usted no le ha ocurrido, pero hay personas que su esposa se la mató un borracho, o su hijo, o su madre, o su padre. Entonces, qué importante, muchas veces la bondad de Dios incluye disciplina. Muchas veces uno termina en la cárcel. ¿Por qué? Porque uno no sabe los pensamientos secretos de Dios, pero Dios tenía ese propósito, porque en la calle no iba a escuchar la palabra, pero en la cárcel la escuchó. Dios tenía, y si Dios lo llevó a escuchar la palabra, dese por muy bendecido, porque Dios tiene propósitos preciosos, maravillosos y eternos con usted. Entonces, Dios se mueve, hermano, en las cosas secretas que nosotros no vamos a entender. Pero entonces, porque al que el Señor ama, dice la Biblia, lo disciplina. Lo disciplina, y la disciplina de Dios es para encaminarnos y para bendecirnos. Lo grave es que si en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias, mire cuántos creyentes están en la iglesia, se están esforzando, viene una prueba y lo primero que hacen es que se desconectan de Dios, se desconectan de la luz, se desconectan de la palabra, hermanos. ¿Y que quedamos al desconectarnos de la palabra de Dios? En tinieblas. Tinieblas, en vez de crecer y entender qué quiere Dios con estas situaciones que me están ocurriendo, que muchas veces uno mismo la genera. Nos vamos a enojar en vez de entender y buscar la misericordia del Señor. Nos enojamos y nos apartamos. Ahora, ¿y sabes por qué? ¿Por qué a veces sucede eso? Porque quitamos nuestra mirada de las bondades y misericordias de Dios para nuestra vida y nos enojamos. Entonces, qué importante entender de que Dios todo el tiempo está trabajando con sus hijos. Así que en medio de las pruebas debemos apropiarnos de la bondad, el amor y las promesas de Dios, que Él dice que Él no miente, que sus promesas se cumplen y que son sí, que son amén. Entonces, qué importante. Segundo, maravilla de Dios para traernos a su voluntad, es que la palabra de Dios es maravillosa. Constantemente la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios, hermanos. ¿Cuántas veces usted y yo en la iglesia y nos ocurren circunstancias en el hogar, en el trabajo, en nuestra vida, y siempre tenemos un plan B? Plan B. Problemas con mi esposa, plan B. Otra, plan B, divorcio. Situaciones en el corazón, plan B, borracheras. Plan B. Situaciones económicas, plan B, pagadiario. Y cada vez, pero Dios no tiene plan B. Él dice que nos definamos con Él o con Baal, con Él o con el mundo, con la luz o con las tinieblas.
Dios solamente tiene un plan para nuestra vida. Yo sé los pensamientos, planes y propósitos que tengo con tu vida. Pensamientos solo de bien y nunca de mal, para darlos el fin que esperáis. Solamente pensamientos de bien. Entonces, a veces nosotros tenemos plan B, siempre tenemos plan B. El plan B, hermano, no funciona con el Señor. En el plan B terminamos en pecado, terminamos en tinieblas. Qué terrible. Entonces, ¿por qué? Porque una de las maravillas de la palabra de Dios es que es sabia, sabiduría perfecta, absoluta y eterna. Mire lo que dice el verso 66. Enséñame buen sentido. Este buen sentido tiene una connotación, y sabiduría. Porque tus mandamientos he creído. Al Señor decir aquí el salmista, el Espíritu Santo a través del salmista, enséñame buen sentido, está hablando de enséñame discernimiento. Dame entendimiento y sabiduría. Mire que el salmista en medio de sus pruebas busca la palabra, busca al Señor, busca la sabiduría de Dios. Entonces, discernimiento que vaya más allá, buen sentido, entendimiento que vaya más allá de nuestras pruebas y situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque en medio de eso tomamos decisiones terribles, hermanos, planes, diferentes planes. Plan B, está con problemas en el hogar, plan B, Berta, plan C, Claudia, plan D, Doris. Y así. Y los ojos del hombre nunca se sacian. Se sale, dice, que para formar un hogar a otro lado, y como no está en la luz, como no está en Señor, mire, bueno me es haber sido disciplinado, porque descarriado andaba. Cuando andamos descarriados, hermano, estos ojos no se sacian. Puede tener la mujer más hermosa, el hombre más fiel, más bueno, no se sacia. Los ojos del ser humano, hombre y mujer, no se sacian. Entonces, por eso el salmista aquí le pide discernimiento, buen sentido, entendimiento, sabiduría, para ver más allá de las situaciones que se nos presentan cada día. Hermano, las situaciones con la droga, miren, en este tiempo es tan duro y tan difícil porque difícilmente la gente, usted tiene hambre, difícilmente lo invitan a comer, pero para beber se la entregan toda. Y así es el pecado. Entonces, necesitamos ver más allá de esa copa, ver más allá, mirar más allá donde podría terminar. ¿Cuántos comienzan con una copa y terminan en cosas terribles? ¿Por qué? Necesitamos sabiduría. ¿Por qué dice el Señor? Porque su palabra son lámpara para dirigirnos y son alimento para sustentarnos, la palabra de Dios. Su palabra es el GPS de Dios. Entonces, por ejemplo, usted, mire, usted nunca ha ido a Estados Unidos. Usted coge un ticket, saca la visa, se va para Estados Unidos. Y usted se puede mover mejor que cualquier gringo en Estados Unidos. Usted renta un carro y los carros tienen GPS. Y usted está en Miami, en un hotel, en una casa, donde quiera. Usted simplemente le da el GPS, le pone la dirección donde está usted. Le pone la dirección de donde va a salir. Y le pone la dirección donde quiere ir en New York. Y el carro lo lleva allá. Usted de entrada arranca para atrás y ahí mismo le comienza a hablarle. Ojo, ojo que te torciste. Ojo, enderézate. Es para el otro lado. El mismo GPS empieza a hablarle. Y usted va y por allá vuelve y se mete para otra parte del GPS, le habla. Ojo que te torciste. Enderézate. ¿Qué es lo que hace la palabra con nosotros? La palabra endereza, hermano. Cada que nos torcemos, dice que para que lo cojo, lo torcido, no se salga del camino. Entonces el GPS de Dios es la palabra. No importa donde usted y yo cojamos, inmediatamente vamos al GPS, el GPS de Dios, el Espíritu Santo inmediatamente nos dice cómo corregirnos. Entonces, para eso, por eso el salmista le agradece a Dios por su GPS, discernimiento y sabiduría. Ahí está, todo lo sabe, todo lo conoce, está en todas partes. Entonces, qué importante, porque para guiarnos en medio de los desiertos, hermano, en medio de las circunstancias, hacia su gloria siempre. La gloria, usted comienza en Miami y la mete en New York. Y usted comienza con el Señor y la mete en el cielo, la Jerusalén celestial, no una ciudad terrenal. Entonces, qué importante.
si la obedecemos, nos guiará al Calvario. ¿Por qué al Calvario, hermano? Para mostrarnos cuando Jesucristo dijo, consumado es, en medio de tu tribulación en el hogar, consumado es la restauración. En medio de tu enfermedad, dice que en Calvario llevó, en sus llagas llevó tu sanidad. En medio de las circunstancias Él lo llevó todo. O sea, cuando la palabra nos lleva al Calvario para mostrarnos de que Él dijo, consumada es nuestra redención, nuestra restauración, nuestra bendición, hermanos. Es que importante la palabra. La palabra también nos lleva hasta la tumba, allá, para ver la palabra, para ver a ver quién hay en esa tumba, a ver si está o resucitó, o si salió de ahí, o si salió triunfoso, triunfante. Bendito es el nombre del Señor. Así mismo nos muestra la palabra de que Cristo dice que como Él se levantó, como Él resucitó, nosotros también nos levantaremos de cada situación, de cada problema, hermano, de cada circunstancia. Por eso la palabra es el GPS, es la luz de Dios para mantenernos y llevarnos hacia la vida abundante. Esa es la bendita palabra del Señor. Su palabra es una mina de riquezas. La Biblia dice que la bendición que Dios da no añade tristezas. Mire, cuando el esposo comienza la casa y comienza a trabajar por allá, comienza a recibir más plata, y como no es Dios el que está bendiciendo porque él está fuera de la voluntad de Dios, usted lo que va a ver es tragedia grave para usted y para sus hijos, para su hogar. Entonces es una mina de riquezas y un río de bendiciones, la bendita y preciosa palabra de Dios, ministerio sobrenatural de la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, enséñame buen sentido y sabiduría, dame entendimiento, abre mis ojos para ver las maravillas que hay en tu ley. Bendito es el nombre del Señor, no en tu religión. Entonces solo Dios nos puede dar ese discernimiento para que podamos ver más allá de nuestras pruebas, de nuestras situaciones. El discernimiento es el buen sentido en el que debemos aplicar la palabra de Dios en cada día y en cada situación. Ese discernimiento, el Señor nos da un entendimiento sobrenatural para en cada situación exaltar la palabra. Como lo dice el Señor, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, sobre tu plan B. El plan B de nosotros es enemigo de Dios. Dios quiere Él ser lo más importante de nuestra vida. Él, por eso, como dice el salmista, Señor, tú eres mi porción y mi heredad, tú eres todo. En ti lo tengo todo. En ti, Señor, tengo vida. En ti tengo la restauración. En ti tengo todo. Ojo, en el Señor, no en una religión, hermanos. Entonces, qué importante. El discernimiento es la habilidad para entender la palabra de Dios y para aplicarla. Nosotros venimos aquí, estudiamos la palabra de Dios, la entendemos y comenzamos a aplicarla en cada situación, en cada problema, en cada circunstancia, para que haya bendición. Entonces, así que en el verso 65 vemos la bondad de Dios. En el verso 66, la sabiduría de Dios. Y veamos en el verso 67, la instrucción de Dios. Verso 67, Salmo 119. Dice, antes que fuera yo humillado, descarriado andaba. O sea, andaba torcido. Andaba fuera de la voluntad de Dios. Andaba independiente de Dios. Hacía lo que yo quería, porque el salmista lo reconoce. Él, antes de que yo fuera humillado, disciplinado y traído confrontado, quebrantado, él dice, yo estaba torcido. Es lo que está diciendo. Estaba torcido, estaba en pecado. Mas ahora guardo tu palabra. Mire qué bendición, mire la relación que hay entre el quebrantamiento, la humillación y la obediencia. Guardamos la palabra, espere quebrantamiento, espere trato, espere disciplina, espere humillación, si usted es hijo, porque la Biblia dice que Dios a sus hijos los disciplina. Si no es hijo, no se preocupe. Si usted es como el mundo, no se preocupe, que la Biblia dice que usted es de su padre el diablo, así lo dice la Biblia claramente. Entonces, pero si usted es de Dios, preocúpese, preocupémonos usted y yo, porque Dios, si usted y yo estamos descarriados, no estamos en la voluntad de Dios,
viene trato, viene quebrantamiento, viene disciplina, hermanos. ¿Por qué? Porque violamos la palabra de Dios. Dios nos dice cómo guiarnos, es el GPS para el hogar. Usted va a montar un hogar, no se monte a ese carro del hogar, no se monte a ese tren sin el GPS. No se monte, porque usted no sabe que se va a encontrar con un pedazo de carne putrefacto y murebundo, y que usted no sabe qué va a hacer hoy o mañana. Hoy le dice que la amo y mañana la cambia por otra, ¿o no? Entonces no se monte a ese barco, no se monte a ese tren, a ese carro sin el GPS, sin la palabra, sin los pensamientos de Dios, sin los caminos de Dios, sin la voluntad de Dios. Entonces el salmista reconoce que estaba torcido. Antes que yo fuera humillado, descarriado andaba. Pero él dice, mas ahora ya no estoy descarriado. Ahora guardo, me someto, obedezco, amo tu palabra. Qué importante. Entonces entendamos que la palabra de Dios nos ayuda a crecer en medio de la tribulación, en medio de los problemas, en medio del trato. Porque la disciplina es como un gimnasio. La disciplina, usted va a un gimnasio porque quiere sentirse aliviado primero que todo y va al gimnasio y eso duele. Tiene que gastarle tiempo, tiene que sudar. Llega todo molido y que usted quiere crecer, tiene que seguir yendo. Eso es lo que hace Dios con nosotros. Él comenzó, dice que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Lo metió a usted en el gimnasio de la palabra, en el gimnasio del reino, y entonces Dios está ahí con su GPS guiándonos y llevándonos. Y entonces a usted le falta músculo aquí, ahí le aprieta. Le falta músculo aquí en los ojos, muy mirón, ahí lo aprieta. Le falta músculo en el caminar, sus pies los llevan a un lado y al otro de pecado, ahí lo aprieta. ¿Por qué? Porque necesitamos Dios es un gimnasio completo que nos ejercita cada parte de nuestra vida espiritual. Entonces, qué importante. Este mismo verso 67, en Dios ha hablado y mire cómo dice: antes de ser humillado, cometí muchos horrores. Claro que lo que dice es errores, pero ¿será un error yo tener a mi esposa y poner los cachos con otra? ¿Es un error o un terror? ¿Eso será un error o un horror? ¿Qué tal si nos lo hacen al revés? ¿Qué tal si los pensamientos que queremos ir a hacer y pecar y hacer lo que queremos y escondidos, qué tal si la mujer no lo hace? Entonces por eso antes de ser humillado cometí muchos horrores, horrores terribles, hermanos, horrores. ¿Cómo no vas a hacer horrores, hermanos, si en una de esas terminó el hogar, se frustró el hogar, se frustró el plan de Dios? Si en una de esas la mujer, ¿cuántas hay? Mire, busquen en el internet, busquen en las noticias, ¿cuántas mujeres se han quitado la vida porque el tipo las traicionó? ¿Cuánta enfermedad? A veces la traición trae enfermedad. Encuentra a la mujer débil que no está con su corazón lleno de Dios. Entonces esa enfermedad le cava, le mengua todo lo ¿cuál es que es la palabra? Inmunológico, y comienza usted y se debilita y le viene cáncer. ¿Por qué? Por una traición. ¿Por qué? Porque viene el corazón y se llena, se le acabó el mundo sabiendo que está Dios. Dios es nuestra herencia, nuestra porción, nuestro todo. Y Él es el que puede volver a restaurar a ese pobre carnal, porque eso éramos nosotros. Entonces, ¿cuántos sabemos, hermanos, que la naturaleza de Dios es bueno por naturaleza? Él es bueno, Él es amor. La Biblia dice que Él, su sustancia es amor. Pero Dios nos muestra su amor y bondad disciplinándonos. Él mismo lo dice, claramente lo dice, hermano, que qué padre no disciplina a su hijo que ama. Dios mismo lo dice. Vayamos a Proverbios 15:32. Hermanos, qué bueno cuando Dios nos habla así como para coquito. 1, 2, 3, 4. Así directamente, y usted y yo podemos entender la palabra del Señor. El Señor tiene misericordia. Bueno, dice Proverbios 15:32: el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma. O sea,
Hay gente que cuando Dios los disciplina, ¡tim!, se van de la iglesia. Cuando Dios los trata en su economía, en su salud, en tantas cosas, inmediatamente, hermanos, se enojan con Dios. El que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, menosprecia su vida, menosprecia su hogar. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. Mire, en este momento Dios nos está corrigiendo a usted y a mí. Él nos está hablando sobre la disciplina, nos está hablando sobre el pecado, nos está hablando sobre estar descarriados. ¿Qué es una persona descarriada? Una persona fuera de la voluntad de Dios, fuera de la palabra de Dios. Entonces, más el que escucha la corrección, ay Señor, estás hablando de disciplina, estás hablando de santidad, estás hablando de estar en un orden contigo, estás hablando de yo honrar a mi esposa, pero yo no lo estoy haciendo. Señor, estoy en pecado, Señor, estoy en mentira, tengo mis pecados secretos. Hermano, gloria a Dios, Dios te está disciplinando, Dios nos disciplina, gloria a Dios. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Volver al GPS, volver a la voluntad de Dios, volver a la palabra, para que Dios nos encamine en su perfecta voluntad. Hermano, Dios... Entonces el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, menosprecia su vida, menosprecia a sus hijos, menosprecia las bendiciones de Dios, menosprecia su salvación. Mas el que escucha la corrección tiene entendimiento, buen sentido. Hebreos 12:5, la parte B. Mire lo que dice. Nuevamente el Señor siempre nos dice que no menospreciemos su disciplina, su corrección. El Señor nos habla. En este momento Dios está hablando, pero más adelante viene el azote, que la Biblia lo dice. Primero es así, nos habla al oído y al corazón, y después viene físicamente, en muchas formas. Hijo mío, no menosprecies la disciplina ¿de quién? Del Señor, no del pastor, que hay lugares donde el pastor los disciplina de unas maneras. No, es con la palabra. Viene una persona y le hablo por la palabra con amor, para que la persona entienda con amor de que Dios quiere traerlo a su voluntad, y no como hay lugares donde le dan es que la pela santa. Seguro, aquí hay iglesias donde los pastores hacen eso. Dios tenga misericordia, ¿cierto? A lo mejor se merecen eso, y a lo mejor se merecen ese pastor también. Entonces, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. Bueno, porque muchas veces menospreciamos. Usted sabe, hermano y hermana, que si usted, Dios le está hablando y usted tiene sus pecados secretos en su vida, o yo, porque eso es para allá y para acá. Usted y yo tenemos pecados secretos y salimos de acá y no comenzamos en la misericordia de Dios, en la voluntad de Dios, en el poder de Dios, porque Él dice que Él pone en usted y en mí el querer para que usted quiera corregirlo, y pone el hacer para que usted se mueva y yo no movamos a hacerlo. Entonces, si usted y yo salimos de acá y seguimos con los pecados secretos, usted menospreció o yo menospreciamos la disciplina del Señor. Es así, hermanos, que hay que entender la palabra. Esto es para coquito. Y no desmayes, ojo, cuando eres reprendido. O sea, no desmayes, porque primero Dios nos está reprendiendo, aquí lo dice, corrigiendo con palabra, para que volvamos. Pero más abajo ya viene la disciplina física, la enfermedad, la quiebra, las situaciones terribles. No desmayes cuando eres reprendido, o sea, cuando ya viene la reprensión. La reprensión, salud, muerte, tantas formas que Dios trabaja con nosotros, porque Él es el dueño. Muy importante. Cuando viene, mire que Dios aquí nos disciplina con su palabra, y entonces, ay Señor, sí, yo estoy torcido en esto, estoy descarriado como el salmista, pero el salmista dice que él volvió al Señor, volvió a la palabra de Dios, volvió a la voluntad de Dios. Mano, ¿qué vamos a hacer usted y yo? ¿Vamos a volver o vamos a seguir hasta dentro de 8 días y dentro de 8 días hasta otros 8 días? Y ya llevamos un poco de años en la misma mentira. Eso es lo que hace la religión. Uno iba a la religión tradicional en fornicación, en mentira, en odio, en todo tipo de pecados, y y listico. 3 Padre Nuestros como si fuera un castigo la palabra de Dios, y y listico. Pura basura, porque es una mentira, son tinieblas, es pecado. Dios, ¿qué quiere? Que nos corrijamos. La Biblia dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, hijo mío, no menosprecies la oportunidad le ha dado el Señor a usted y a mí me ha dado muchas. Vamos a seguir jugando con Dios y con su palabra, hermano, como si esto fuera una porquería de religión. Hermano, las religiones, mire, todas las religiones
Malditas las religiones que no lo guían a usted y a mí a través de la palabra a la voluntad de Dios. Son una mentira. Llámela como la llame. Y también muchas veces nosotros estamos donde está la palabra de Dios, pero no queremos obedecer. Mire, el Señor nos dice: hijo mío, mira cómo te trata Dios a ti y a mí hoy. Dios te llama hijo mío. No menosprecies la disciplina del Señor. O sea, la disciplina que Dios te está dando en este momento a tu mente, a tu corazón. Está diciendo: estás mal, estás descarrilado, estás torcido, no estás en mi voluntad, estás viviendo independiente de mí, de mi palabra, de mis promesas para ti, para tu hogar, para tu familia, para tu vida. Primero de boca, y después abajo dice: no desmayes entonces cuando eres reprendido por ella, o cuando venga ya el dolor físico. Mucho cuidado, hermanos. El verso 6: porque el Señor, mire, si Dios lo está haciendo contigo y conmigo hoy, es porque aquí nos dice, porque nos ama. Porque nos ama, hermanos, nos ama el Señor. Tanto nos ama que envió a su Hijo que se humillara por nosotros. Y nos aplicó la perfecta vida que vivió Cristo aquí en la tierra, 33 años y medio. Esa perfecta vida, cuando Él te mira a ti, te ve como si tú hubieses vivido esa perfecta vida. Porque Dios, el Padre, aplica la perfecta justicia de Cristo a ti y a mí. Hermano, ¿cómo vamos a despreciar la disciplina del Señor? ¿Cómo? Y azota, mire, a todos los que recibe por hijos. Hermano, Romanos 8:17 dice que somos herederos y coherederos con Cristo. Hermanos, entonces aquí dice que y azota a todo el que recibe por hijos. Nosotros somos, y si hijos, herederos. Así lo dice Romanos 8:17. Y coherederos con Cristo, si es que juntamente con Él, mire, padecemos, para que juntamente con Él seamos glorificados. Así lo dice la Biblia. Entonces mire que la disciplina del Señor es para bendición, para a la postre bendeciros. Os he traído por el desierto durante 40 años para afligiros, para probados, para haceros tener hambre, para ver si habías de guardar o no mi palabra. Pero mire el salmista, el ejemplo del salmista. El salmista se pone a cuentas con el Señor. Entonces, y el verso 7, mire lo que dice: si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Hermanos, y yo queremos que Dios nos trate como a hijos, no como enemigos, ni como a bastardos, sino como a hijos. Y ahí lo dice, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Mire este gobierno, ¿qué están aprobando cada día? Usted no se atreva. Yo me acuerdo hace muchos años en Estados Unidos con mi esposa, que una vez uno de los hijos nos amenazó de que que muchos amiguitos le habían dicho de que si en la casa la mamá le pegaba, que ahí mismo que llamara a la cosa social, porque ahí mismo venía la policía. Y es cierto, usted allá no puede tocar un hijo, pero Dios dice, mire cómo violan la palabra desde el gobierno. Todos son mentirosos. Hermano, tenga claro esto, al menos yo lo tengo claro, pero yo se lo tengo que dejar conocer a usted. La Biblia dice que usted se tiene que someter a toda autoridad, a no ser que la autoridad viole la palabra. Usted tiene que escoger entre someterse a la autoridad o someterse a la palabra. Mire estos jueces en Estados Unidos, que están llegando homosexuales a que los case, y ellos se niegan. Entonces mismo hasta la cárcel les están dando hoy en día. Jueces cristianos, pero ellos prefieren honrar a Dios que honrar su sueldo, que honrar su posición. Y Dios que llama que lo honremos. Entonces, muy importante, mire el gobierno, usted ya no puede que disciplinar a los hijos. Hermano, la Biblia dice que el que no disciplina a su hijo lo odia. Aquí lo dice, lo odia. El que no disciplina a su hijo lo odia. Hay que disciplinarlo, hermano. Gracias a los padres por el rejo que nos dieron, hermano. Bendito sea el Señor. Y aún así nos descarriábamos. Entonces, porque Dios dice que hay que darles con vara y con rejo. Con amor, con vara y con rejo. Así la ley diga que no, hay que son, porque esté sobre la palabra de Dios, Dios no lo acepta nunca. Nunca. Usted y yo tenemos que someternos con sabiduría.
para no terminar en problemas, ¿cierto? Entonces, seguimos en el verso 71 del Salmo 119. Porque el salmista ahí reconoce que Dios fue muy bueno. Mire, dice que Dios fue muy bueno. Mire qué hermoso que usted y yo, hermano, yo hoy en día puedo decir, Señor, tú fuiste muy bueno en esa disciplina tan terrible que me tocó a mí. Hoy lo puedo decir. En el momento yo lloraba. Yo lloraba en el momento. Pero hoy, mire lo que dice, él reconoce que Dios fue muy bueno disciplinándolo. Mire, verso 71. Bueno me es haber sido humillado. Ahora, ¿con qué propósito? Para que aprenda tus mandamientos. Mire, aquí no dice que para que cambie de religión. Aquí dice claramente que para que aprenda tu palabra, que aprenda tus mandamientos. Debemos someternos a la palabra de Dios. Entonces, mire, el salmista reconoce que Dios ha sido muy bueno tratándolo, quebrantándolo, disciplinándolo, haciéndolo pasar por fuego, por pruebas, para que aprenda tus estatutos. Porque acuérdese que cuando usted y yo comenzamos a conocer de la palabra, y dice que el salmista a medianoche se levantó y ya mismo se acordó del nombre del Señor. Usted en medio de situaciones económicas, en medio de salud, en medio de separaciones, usted comienza a declarar la palabra, el nombre del Señor. Me falta la comida, pues la Biblia dice que él es Jireo, sino para que Dios permitió todos esos títulos para él mismo, para que la iglesia lo reclamemos, para que la iglesia nos lo apropiemos, para que la iglesia lo declaremos con amor y recibamos lo que Dios ha prometido para nosotros. Dios, hermano, Dios ama al hombre, Dios nos ama y más a sus hijos. Entonces, qué importante, bueno me es haber sido humillado, bueno, para que aprenda tus mandamientos. Ahora, ¿cuántos aquí podemos decir, hermano, que bueno nos ha sido haber sido tratados por el Señor? Hermano, no hay cosa más preciosa. Ahora, tratamiento en medio de las situaciones. Por ejemplo, yo ya he dado el testimonio, pero es muy importante porque aquí lo veo maravilloso, lo del salmista. En medio de que todo estaba bien, estaba en la empresa, una empresa muy grande, trabajando con Estados Unidos, exportaciones, todo. Estamos en un lugar bueno, espacioso, grande, y de un momento a otro, sin saberse por qué, hermano, vienen las propuestas de Estados Unidos y comenzamos, estando bien, nos hacen ir para un lugar bien lejos, por allá en Caldas, una bodega como de 1000 metros más un mezanine de casi 500, un lugar muy espacioso y todo bien. Y desde que nos fuimos de este lugar y yo con mi esposa detrás, mi cielo, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo te vas a definir en servirle de lleno al Señor? Y yo, negrita, aquí, tranquila, que con esto vamos a comprar al pastor, con la ayuda del Señor, si nos va bien, vamos a comprarle un templo, algo así, porque amamos al pastor. ¿Y hasta cuando? Y un momento a otro de ahí nos movemos para un lugar de 600 metros a casi 1500. Y desde que llegamos comenzó esa forma secreta y las sumas no me daban. ¿Por qué? Porque la propuesta de los gringos eran maravillosas, los contratos maravillosos, las tractomulas estaban en camino viniendo para traer las producciones que ya habíamos contratado hacía 6 meses. Todo maravilloso. Y desde que nos movimos de ahí llegamos allá y empezaron los problemas, y problemas graves. El dólar se cayó, que estaba a 2000 y pico, se cayó casi a 800 y hasta un poquito menos, o sea, todo fue pérdida. Todo, la máquina no funcionó, la electricidad no funcionó, todo una cosa terrible, y terminé yo llorando ahí delante del gringo. ¿Y dónde terminé? Sirviéndole al Señor, sirviéndole al Señor. Y las cuentas no me daban por ningún lado me daban las cuentas. Yo decía, ¿cómo, Señor, si todo estaba perfecto? Es imposible. Y todo, hermano, por ahí una película que se llama La tormenta perfecta. Venían 2 corrientes huracanadas y un barco, el barco en el centro, y se formó una tormenta terrible y se formó la otra. Y así se llama, muy bonita la película, fue real, La tormenta perfecta. Y vinieron, lo arroparon y los ahogaron a todos. O sea, qué tremendo empresario que no sabe que todo esto
Hoy en día digo yo, uy, Señor, le estaban robando la gloria a Dios porque Dios tenía cosas secretas, trabajando cosas mejores. Y yo con el plan B, a ver qué hago. Y lo puse a funcionar el plan B. Abrí por allá otra empresa en otro lugar, hermano, todo pérdida total. Todo lo que yo movía, grave, todo de mal en peor. ¿Por qué? Porque cuando Dios te escoge, ay hermano, todo lo que usted y yo hagamos va a ser en contra de nosotros y al final Él nos va a llevar donde Él quiere llevarnos. Bendito es el Señor. Qué hermosura, hermano. Bendito sea su nombre. Entonces, por eso hoy podemos decir, Señor, bueno ha sido en tratarnos, en humillarnos, Señor. Bueno me es haber sido disciplinado, porque torcido y descarriado andaba. Mas ahora guardamos tu ley. Ojo, porque andar descarriado o descarrilado, imagínese usted, hermano, para los varones, Dios nos entregó un tren para llevarlo a una posición final. El tren en nuestro hogar. Imagínese usted y yo como conductores y descarriado el tren. Imagínese dónde va a terminar nosotros, dónde va a terminar nuestra familia, dónde va a terminar nuestro hogar, hermanos, si andamos descarrilados, fuera del carril, fuera del camino del Señor. Porque un tren, imagínense lo que sucede cuando un tren se descarrila, hermano, las muertes, las destrucciones, todo es grave. Entonces, qué importante, hermanos, porque andar descarriado no solo es andar robando, o andar bebiendo, o matando, ojo, o vendiendo droga, o en prostitución. Andar descarriado, hermano, qué tremendo. Descarriado. Mire que el salmista relaciona el andar descarriado con el entrar en el orden de Dios. O sea, toda persona, por ejemplo, la familia mía, que no está en la palabra de Dios, está descarriada, descarrilada y pervertida. Porque el salmista dice, descarriado andaba, mas ahora guardo, o sea, volví a tu palabra, volví a tu voluntad. Entonces, porque muchos, no, es que yo no le hago mal a nadie. Ya le muestro que usted y yo y la gente sí le hacemos mucho mal a mucha gente y a Dios. Entonces, porque es que que es que yo no le hago mal a nadie, yo no me meto con nadie. Es tremendo. Una persona descarriada es aquella persona que Cristo no es el Señor de su vida y que la palabra no es la palabra, la guía, el GPS de su vida. Así de sencillo. Sea mi papá, sea mi mamá, sea el que sea, no importa. Huele a formol eterno. La Biblia dice en Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, ahí no cabe que tal pueblo, que americanos, que judíos, que no, todos, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Más aún, Abraham no sería salvo si Cristo no hubiese subido a la cruz. Porque Abraham esperaba esa ciudad eterna, la cual tiene fundamento, y el arquitecto de allá es Dios. No templos hechos con manos de hombre. Abraham esperaba en su simiente, que su simiente lo redimiera. O sea que todos, inclusive Abraham, todos pecamos, todos, el único fue Cristo. Entonces el único que nos lleva a la voluntad y a los caminos, a encarrilarnos en la voluntad de Dios, es Cristo. Dice que Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, no es Patricia, ni María, ni Juana. Es Cristo, es Yeshua HaMashiach, Yeshua Adonai, nadie más. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿qué tal si hacemos memoria, hermano, de donde Dios nos sacó? ¿Qué tal si hacemos un poquito? Aunque muchos dicen hoy en día, padres y madres y hermanos, no, es que mi hija es monja, mi hijo es cura, mi hijo es... Hermano, miremos un poquitico para ver dónde está la monjita, el curita, el pastorcito que hace su voluntad y no la voluntad de Dios. Ahora, no es que yo no le hago mal a nadie, pero ¿qué tal si ese varón le pregunta, reconoce delante de la esposa, a ver si le ha hecho mal o no? A ver si le ha hecho mal a los hijos, a la madre. ¿Cuántos maltratan a la mamá? ¿Cuántos le responden groseramente a los padres, donde hay maldición para sus vidas automáticamente de Dios? ¿Cuántos, hermano, le hacen mal a Dios?
personas queriéndose convertir y ellos antes llevándolo lejos de lo más lejos posible de la luz de la palabra de Dios. Qué tremendo, hermano. Y no ven porque están ciegos. Preguntémosle si no le hacemos mal a nadie, a nuestras esposas, a los hijos, a los padres, a Dios. Si les hacíamos mal o no, traicionándolos, mintiéndoles, fornicando. Qué tremendo. Veamos solo una pequeñita listica de lo que éramos nosotros. Romanos 1:28. Una pequeñita, no la engrandemos mucho porque es demasiado. Mire, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, paremos ahí. ¿Cuántos familiares de nosotros no aprueban tener en cuenta al Dios de la Biblia ni su palabra? Para ellos es esta palabra. Por cuanto no aprobaron darle el lugar de honra a Dios, no aprobaron tener en cuenta a Dios. Y a Dios solamente se le tiene en cuenta a través de una cosa, la palabra. Dios y la palabra es esa unidad perfecta. No busque cánticos ni se ponga que a predicar o nos pongamos a orar mucho o a ayunar. Olvídese de todos esos cuentos. Dios y su palabra, el que honra la palabra, honra a Dios. Dice, el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, no guarda, no obedece mi palabra, así de claro. Entonces no nos vayamos a tantas bobadas de oraciones y tanta bobada, tanta estupidez, si no obedecemos la palabra. Usted puede ayunar lo que quiera, pero usted no obedece la palabra, no pierda su tiempo, váyase a ver novelas mejor, al menos aprende alguna bobada rara. Es así de serio, hermanos. Si no obedecemos, la Biblia dice que el que no obedece mi palabra no me ama. Entonces, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, miren, mucha gente, y no le hacen mal a nadie, pero mire lo que dice la Biblia: Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Ojo, tener en cuenta a Dios es someternos a su voluntad y hacer a Cristo el Señor de nuestras vidas y hacer la palabra la constitución de nuestra vida, hermanos. Así de sencillo. 29. Mire lo que dice: estando atestados, o sea, llenos, rebosando de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia. Vaya, hermanas contra hermanas, hermanos contra hermanos. Un hermano que está bien económicamente y no le ayuda al otro. Mire, pura maldad, avaricia, y la avaricia es idolatría. Mire, celos entre hermanas, una hermana quitándole el novio del esposo a la otra. Oye, hermano, esto es llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Sigamos leyendo la listica de los que no le hacíamos mal a nadie, y de nuestros padres que no le hacían mal a nadie, porque aquí están todos. Murmuradores, no murmuran, detractores, aborrecedores de Dios. La Biblia dice que el que no obedece a Dios conforme a su palabra lo aborrece. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, hermano. Se inventan todos los días cosas para robar. ¿Cómo le roba a este? ¿Cómo le roba al gobierno? ¿Cómo? O sea, mire, inventan males. Desobedientes a los padres. Mire, 31, necios, desleales, o sea, torcidos, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. ¿Cómo le parece? Qué tremendo. Por eso el salmista reconoce: bueno me es haber sido humillado, porque yo era todo eso, estaba fuera de la palabra, descarriado, mentiroso, tramposo. Así como el Señor cuando corrigió a Jacob, que era un mentiroso y un tramposo. Bueno me es haber sido humillado para que aprenda tu palabra, tus estatutos. Hermano, vaya a ver si la familia de nosotros, mucha familia, quiere aprender los estatutos de Dios, porque no quieren, no les interesa a Dios para nada. Más bien defienden a muerte su religión y su sistema mentiroso religioso, que están con toda esa listica que hay ahí. Hay otras listas más grandes ahí en su vida, porque la Biblia dice que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Qué tremendo. Pero el salmista reconoce que no estaba viviendo conforme a la palabra de Dios y le da gracias. Bueno, Señor, bueno eres. Mire que en el verso 65 le dice: bueno eres, Señor, bueno. Y aquí vuelve y le dice: bueno eres, Señor, porque me disciplinaste, estaba torcido y me enderezaste. Hermano, ¿cuántos aquí
No alce la mano. De pronto que no está trayendo bendición al hogar, bendición a sus vidas, que no lo está trayendo en comunión con Dios, hermano, pues pongámonos a cuentas como el salmista. Señor, gracias, ten misericordia, perdóname. Antes que fuera yo humillado, descarriado andaba, mas ahora guardo tu bendita palabra. Mire que no dice que más ahora yo guardo la religión o tantas cosas con la religión, sino la palabra, la palabra. ¿Cuál es el problema con la religión tradicional? Que no les importa para nada Dios y la palabra, lo que diga ese pedazo de carne. Y aquí no importa, hermano, que sea un pastor colombiano o un Maradona argentino. ¿Me entiende? Sea papa, sea apóstol, sea lo que sea. Somos pedazo de carne putrefacta en vías de descomposición. El único puente entre Dios y nosotros es Cristo. Él es el único pontífice. Pontífice es puente. El único puente entre Dios y nosotros es Jesucristo. Entonces, según este pasaje, vemos que lo más grande que le podría suceder a usted y a mí es que Dios nos humille y nos discipline. ¿Para qué? Para volver a su bendita palabra. Y esa humillación incluye las cosas secretas de Dios, como me tocó a mí y como le toca a muchos. Que uno mientras más sumaba y mientras cosas buenas hacía, tremendos negocios, todo iba para atrás hasta que todo el todo, a depender de mí. Qué tremendo, hermano. Dios conjugó todas las circunstancias, hermano, para que ese barco se hundiera. Porque ese barco no lo estaba piloteando Dios, yo lo tenía de copiloto, porque por ahí hay muchos letreros. Dios es mi copiloto, el que manejo soy yo. Yo soy el que tomo las decisiones. Dios, cuando te necesite, como le dicen por ahí, el monito. Hermanos, la Biblia dice, santificado sea tu nombre. La gente que le dice el monito o chuchito, no saben, claro, que están en muerte. No saben lo grave, donde dice la Biblia que santifiquemos el nombre de Dios. Segundo mandamiento. Primer mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas. Segundo, no usar su santo nombre en vano. Chuchito, el monito. Ay, hermano, claro que están en muerte. Cómo Dios conjugó todas estas maravillas, hermano, para traerme a mí a los pies y para que se cumpliera en mi vida, en la vida de muchos aquí. Romanos 8, 28 y 29. Mas a los que aman al Señor, todas las cosas, la cárcel, la quiebra, la salud, la muerte de un hijo, todas las cosas les ayudan para bien. Y si a usted no le ha pasado nada de eso, dele gloria a Dios y enderécese con el Señor, hermano, porque viene la disciplina, viene. Entonces, este es el testimonio del salmista, es mi testimonio, con toda seguridad que es el testimonio de muchísimos pastores y ministros en la tierra, pero también es el testimonio de muchos aquí, que descarriado andábamos, Dios nos humilló, nos disciplinó, nos quebrantó y ahora andamos guardando su palabra. Qué tremendo. Ahora miremos la realidad ya para terminar. Miremos la realidad de cuando estábamos descarriados. Mire lo que dice Efesios 2:12. Mire que es que es la Biblia la que lo dice, hermanos. Solamente la leo. Efesios 2:12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, claro, descarriado, sin Cristo, sin el Señor, sin la palabra, alejados de la ciudadanía de Israel. O sea, la promesa en la simiente de Abraham, de esa Israel celestial. La Israel celestial, la Israel terrenal, hermano, tanto los israelitas como nosotros necesitamos convertirnos al Mesías, o si no estamos tostados. Y alejados de los pactos de la promesa. Israel se ha sido un pueblo de pacto. Y nosotros, y también los perdidos, estábamos alejados de los pactos, del pacto con Dios, hermano. Venir al pacto con Dios a través del Mesías. Y sin esperanza y sin Dios en el mundo. Así estábamos nosotros. Pero eso sí, nos persignamos todos los días. E íbamos a que un pobre hombre más débil que uno lo confesara. A confesarle los pecados a otro pedazo de carne más pecador que uno.
¡Qué tremendo! Eso éramos antes de que fuéramos humillados, mas ahora guardamos su palabra. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ya sea el pueblo de Israel y nosotros también, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías. Ay, hermano, qué bendición. Una vez que el Señor trató conmigo y se cumplió Romanos 8:28, ahí comenzó a obrar el Señor. No para, porque Dios siempre está tratando de mejorarnos. Llegué yo a la iglesia ya de lleno, ahí humilladito, tranquilito, y las humillaciones, las traiciones de la gente que uno mismo le ayudó, las cosas terribles, las mentiras, todo, y uno ahí. Pero Dios, ¿qué estaba haciendo? Trabajando con el carácter de uno, porque yo llegué, viene un hombre, porque fue un hombre el que me pone ahí, es que como presidente en una obra, y yo un pedazo de carne, enseñado a ser jefe. Imagínense, uno jefe en una obra de Dios, ¿cómo le parece? Como muchos que van, tremendos carnales, se meten a una universidad teológica, terminan una carrera teológica, pastores y ministros y licenciados en no sé qué. Y vienen sin que Dios haya hecho, sin haber muerto, si la semilla no cae en tierra y muere, no lleva fruto. Bueno, necesitamos, comenzó el Señor a usar todas esas cosas para cambiar mi carácter. Y eso es lo que hace Dios con usted y conmigo, con las pruebas. A veces Dios usa a su esposo, su esposa, usa a la mamá, usa al papá, usa al vecino, usa al que sea, para limarnos el uno con el otro. Y poder el Señor hacer una obra en nuestro carácter, hermano, y poderle servir a Dios como dice el Señor. No buscando dinero, no buscando riqueza, no buscando poder, no buscando reconocimiento, sino servirle a un Dios amoroso, que es bueno, que me ha quebrantado, que me ha disciplinado, porque yo andaba torcido, hermano, aún en la iglesia, torcido. Entonces viene el Señor y usa todo eso, usa las humillaciones, usa las traiciones como disciplina para corregirnos. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque primera de Timoteo 3:15 es el Espíritu Santo escribiéndole a Timoteo a través de Pablo: mira cómo te conduces, cómo te manejas, cómo te manejas en la casa de Dios. En la casa de Dios. Dios está llamando esto la casa de Dios. La casa de Dios. ¿Por qué? Porque la casa de Dios es ese baluarte de la palabra, baluarte de la verdad. Entonces Dios le dice a los pastores: mire cómo ustedes se conducen, cómo manejan, cómo obran, cómo hablan en la casa de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros simplemente somos servidores de Dios y usted y yo somos ovejas de Dios, eso es todo. Entonces, qué importante, hermanos, entender esta bendición del Señor, de que Dios usa su palabra para disciplinarnos porque nos ama. Por favor, hermanos, cerremos los ojos y quiero hacer un llamado muy especial. Varón y mujer que estás aquí, personas que nos visitan, personas que le sirven a Dios y que están de visita, personas que no conocen del Señor también, los que estamos aquí. El Señor regó la semilla de su palabra. A través de la palabra, el salmista da su testimonio de que Dios es bueno, de que Dios es maravilloso, benevolente, pero que también él andaba torcido, y como andaba torcido, dice que Dios lo corrigió, lo disciplinó. El llamado es ahí, tranquilito, tú con el Señor, por favor, con los ojos cerrados, porque nos interesa es que cada uno estemos conectados al Señor. Si el Señor nos habló hoy acerca de su palabra, acerca de su disciplina, acerca de la corrección, acerca de los caminos torcidos, acerca de estar descarrilados, y acerca de que también el Señor fue bueno. No esperes, hermanos, a que venga esa disciplina terrible. El Señor viene hablándonos a través de su palabra. Si tú hoy estás aquí, hay pecado en tu vida. Si los mandamientos de Dios y la palabra de Dios no es el GPS de tu vida, no guía tu vida, sino que tú tienes plan B, plan C, plan D, y quieres verdaderamente estar en el GPS de Dios, guiado por el Espíritu de Dios, guiado por la palabra de Dios, trayendo contentamiento al corazón de Dios, trayendo restauración a tu vida, a tu familia, y para que puedas ver de que Él resucitó, Dios te va a levantar, Dios te va a bendecir. Pero
Si es así, ahí con los ojos cerrados, dile conmigo, dile con tu boca, dile: Padre Celestial, he escuchado tu palabra, Señor. He escuchado el testimonio de conoce, como yo también, que tú eres bueno, que tú eres misericordioso, que tú me amas, Señor. Pero reconozco de que hay situaciones en mi vida, mi Señor. Reconozco que hay situaciones difíciles que no he podido superar, Dios mío. Pero tu palabra dice, mi Señor, que tú pones en mí el querer como el hacer, el poder de lo alto, tu Espíritu Santo, mi Señor, que me guía, que me limpia, mi Señor. Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre. Yo te pido perdón, mi Señor, porque reconozco que he usado el plan B, mi Señor. Reconozco, mi Señor, que he sido independiente a ti y a tu palabra, mi Señor, y me arrepiento de todo corazón. Produce en mi vida ese verdadero arrepentimiento que solo tú puedes hacer. Mira la sinceridad de mi corazón, mi Señor. Ayúdame, Señor, lávame, límpiame con tu preciosa sangre, purifícame. Señor, logra conmigo ese propósito que tú comenzaste, Señor. Señor, no me abandones, mi Señor. Señor, disciplíname si quieres, Señor, pero guárdame en medio de la disciplina. Ayúdame a honrarte, ayúdame a amarte, ayúdame a honrar y amar tu palabra. Señor, yo te doy gracias porque tú eres bueno. Te pido perdón de todos mis pecados, de todos mis errores, Señor, aún de los que no me acuerdo. Y te doy gracias, Padre. Y a partir de hoy, Señor, ayúdame para yo hacerte mi Cristo, el Rey, Señor y Rey de mi vida, mi Señor. Yo te doy gracias, Padre. Te bendigo, Espíritu Santo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios, hermanos. Qué bendición poder escuchar la palabra así de sencilla, hermano, y que usted y yo reconozcamos que Dios nos está hablando a usted y a mí. Bendito.